Hola, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios porque podemos estar un sábado más. Así es. Una disculpa por 2 sábados que no hemos podido estar, uno por detalles técnicos que no se pudieron arreglar y otro porque, bueno, fue el aniversario de la iglesia aquí de nuestro hermano Raúl. Y bueno, usted sabe que todo el sábado se ocupó para hacer todos los preparativos, pero bueno, estamos aquí. Pero aquí estamos, ¿no? Digo, lo más importante es seguir, que estamos con la secuencia misma. Gracias por permitirnos estar ahí. Paso adelante. Sí, lo hacemos como siempre, le decimos con gusto y lo hacemos de una manera en que podamos tratar de comunicarnos la verdad de la palabra de Dios, de este tema que ya venimos trayendo 2 meses atrás aproximadamente, para entender un poco más cada día qué es la iglesia. El último tema hablamos de la disciplina de la iglesia, cómo se debe disciplinar, el por qué, cuánto y cómo, nos enseña la palabra. Y hoy vamos a continuar con ese mismo tema de la disciplina para concluirlo. Alguien me preguntó alguna vez, compartiendo este tema ya hace muchos años, ¿quiénes son los que pueden ser disciplinados en la iglesia? Pues en la iglesia todos pueden ser disciplinados, desde el pastor hasta la última de las ovejas. Claro, todos somos. Y hay características también para la disciplina. Y una que es para mí esencial y fundamental es que no se haga algo parcial, que siempre la disciplina se aplique imparcialmente. Si alguien tiene la culpa, él es culpable. Si alguien tiene la razón, él tiene la razón. Porque se dan muchos casos donde en las iglesias muchas veces la familia es la que ocupa varios cargos. El pastor, la esposa es el líder de mujeres, los hijos quizás tocan en la alabanza, otro quizás es maestro de escuela dominical, etcétera, con los niños. Y cuando surge alguna fricción y van con el pastor, que es el papá de la familia, muchas veces se le da la razón a quien no la tiene y eso causa muchos más problemas, porque ya el problema no es una persona con otra, sino cuando la iglesia se da cuenta que no se hacen las cosas como deben de ser, imparcialmente. Por esos intereses entonces internos, mucha de la gente es conmovida por estas circunstancias. Entonces, la disciplina es para todos. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos que nos muestra la palabra de la disciplina. Y hay varias formas de aplicar la disciplina dependiendo la falta también que se haya cometido. Ok, el grado, dirías tú. Podemos llamarle el grado. Okay. Vamos a ver qué nos dice Mateo 18, del 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Esto es bien importante, aún para los que tenemos a cargo una iglesia. Nunca reprendas a nadie delante de la iglesia, porque eso es exhibirlo, eso es avergonzarlo. Claro. Si tú quieres tener una plática con él, habla aparte, habla con él. Eso es lo que nos enseña la palabra. Verso 16. Si no te oye, dice, toma aún contigo 1 o 2, para que de boca de 2 o 3 testigos conste la palabra, todo lo que se hable. Si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. Entonces, aquí vemos la exhortación hacia un hermano que está pecando contra otro hermano. Y dice, ve y repréndele en privado. Como una primera alternativa, porque ahí puede afectar sus sentimientos, porque yo creo que nadie en la vida paz quiere ser exhibido y nadie quiere ser juzgado en público. Esa primera exhortación yo creo que es para tomar conciencia y para que de alguna forma él pueda sentir que se está corrigiendo, mas no se le está humillando, ¿verdad? Okay. Porque muchas veces la palabra en público, por muy suave que sea, es exhibir. Claro, es evidenciar a alguien. Entonces, estamos leyendo ahí en Mateo algo bien interesante. Dice, ve y repréndelo. No dice cuántas veces.
Puede ser que sea un hermano que constantemente esté fastidiando a otro y le siga diciendo, y le siga diciendo, y le siga diciendo, hasta que opta por llamar a 2 o 3 testigos para que den fe y legalidad del abuso de este hermano. O que se llame la atención y él siga infiriendo en el mismo Entonces, pecado, ¿no? Nos dice 2 Timoteo 4:2 que prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Pero dice algo bien importante en cuanto a la disciplina, dice redarguye, es decir, invítalo a que cambie su actitud, repréndelo, exhórtalo con toda paciencia y doctrina. La exhortación no es ir y regañar a alguien. La exhortación no es ir y decirle lo que tú crees, lo que tú piensas. No, aquí la palabra nos dice que con paciencia. Y yo le agregaría con amor y sobre todo con doctrina. ¿Qué quiere decir con doctrina? Con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Sí, yo creo que una de las cosas más, si me permites, no hacer ahondar un poquito lo que dices, dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, no importa si es para bien, no importa si es excelente, pero si no se hace con amor, no tiene nada. Pablo lo dice, que el que no tiene amor es como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Podemos decir que amamos, pero realmente no es así. A mí me impacta mucho un pasaje que está en el Salmo 62, si no mal me acuerdo. Salmo 62. Salmo 62, la verdad no recuerdo qué versículo es. Ok. Salmo 62:4 dice, solamente consultan para arrojar de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Vamos. Este es un pasaje bien tremendo. ¿Cuánta gente es cínica, podemos decir es hipócrita, podemos decir es traicionera? Y estamos hablando de la iglesia, porque todo esto hay en la iglesia. Bueno, la iglesia somos las personas. Entonces, dice que hay quienes aman la mentira, con su boca te bendicen, pero maldicen en su corazón. Te pueden decir, hola hermanito, ¿cómo estás? Te amo mucho, te abrazo y te beso, pero dentro, muy dentro, con el corazón, te están maldiciendo. Sí. Y tiene una palabrita que tienen los salmos, que dice Shelah, que significa entiendes lo que lees. Como diciendo, vuelve a leer, no seas mentiroso, cuando abres tu boca, ábrela para bendecir. No para bendecir, pero con el corazón estés sintiendo otra cosa. Otra cosa, ¿no? De doble sentido, podríamos decir así. Entonces, si hoy hay un cambio en la persona a la cual se le exhorta, qué bueno. Pero si esa persona no muestra ningún arrepentimiento, no muestra ningún cambio, tenemos que soportarlo aún así. Y animarlo, y levantarlo, y disciplinarlo a ti, o exhortarlo con doctrina y con paciencia. Ok, ¿y cuánto tiempo pasa? Porque digo, todo tiene un... Claro, por eso nos dice que lo reprenda en privado primero, más no nos dice cuántas veces. Okay. Pero cuando ya van 2 o 3 veces, dice, bueno, trae 2 o 3 testigos. Estamos hablando mínimo de 4 o 5 veces. Okay. Pero si realmente no hay un cambio en la persona, no se ve que hay un arrepentimiento, aún así tenemos que seguirlo tolerando. Porque la palabra nos dice que a los más fuertes en la fe soportemos a los que son más débiles, sobre todo cuando una gente está comenzando a caminar en el Evangelio. Claro. No vas a llegar y lo vas a reprender, porque muchas veces él viene de un ritmo de vida y un tipo de vida y no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que platicamos hace rato, ¿no? Habrá gente que tiene una transformación rápida, otra más lenta, otra tardará más tiempo. ¿Sí? Todo depende de cuántas cosas se traigan ahí dentro, ¿no? Sí, muchas veces es la carga que traemos, muchas veces es la enseñanza que traemos, muchas veces es la disposición que tenemos, muchas veces es el tiempo que tenemos. Hay muchos factores por los cuales
Algunos caminan más rápido que otros y eso no es tan sensible. Tenemos hermanos en la iglesia que tienen 5 años caminando, han escuchado lo mismo, han oído lo mismo, han llegado a todas las reuniones igual, y uno crece y está sirviendo y el otro nada más no quiere, no hay disposición. Claro. Entonces, Y bueno, y eso también la gente luego se contamina, ¿no? Porque hablamos de que, no, si él no lo hace, yo no lo hago. O sea, todavía hay corazones ahí dolidos, hay corazones que no han reflexionado que todo el trabajo que hacemos es para Dios, pero la parte más importante es que es tú con Dios, no es el mundo alrededor a ver si me veo bien o me veo mal. Y digo esto porque muchas veces esa terquedad o esa necedad que se da porque busca algo que no encuentra y hasta que no lo encuentra no está en disposición de cambiar su forma de ser o de actuar. claro, entonces vemos que hay hermanos que pecan y que hay que exhortarles a que enmienden su conducta. Sí. Hay otro tipo de hermanos que nos enseña la palabra, hermanos que constantemente son sorprendidos en una falta. Puede ser que haya tomado, puede ser que haya robado algo, puede ser que lo veamos diciendo maldiciones, puede ser que sea adicto a alguna droga, que sea mentiroso. Entonces, aquí es otro tipo de persona ya que lo hace más deliberadamente. Y dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Claro. Aquí ya vemos 2 factores para exhortar. Ya vimos que hay que hacerlo con paciencia, con doctrina, con amor, con mansedumbre. ¿Por qué? Dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que nosotros también podamos caer en el mismo error. Ese es por un lado, ¿no? Y el otro lado también es porque en algún momento alguien también nos tuvo paciencia, ¿no? Claro. Alguien también tuvo la mansedumbre, alguien también tuvo esa buena disposición para darnos el tiempo que necesitáramos, ¿no? Porque si bien es cierto, nadie es de un día para otro cambia, ¿no? Así de ya llegué y mañana soy santo, santo, santo. No lo hay, no lo hay. No lo hay hasta el día de hoy. Vemos que este tipo de hermanos, como dice aquí, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, como dice Raúl, alguien nos soportó cuando nosotros también llegamos, Sí, con todo lo que traíamos. Entonces, este pasaje a mí me da a entender que cuando una persona cae en estas circunstancias, necesita de algún hermano que sea espiritual, como dice aquí, alguien maduro en el Señor, para que le ayude a ajustar su vida. Que ya haya recorrido ese camino que lo ha empezado a recorrer. Que vuelva otra vez a ajustar su vida para hacerla útil nuevamente. Volverlo a la palabra. Restaurar significa remendar, volver a edificar todo aquello que quizás se perdió o se ha dejado a un lado. ¿Por qué? Porque lo sorprendieron en alguna falta. Y a veces, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La primera roca. Entonces, es difícil. Hay otro pasaje que está en Efesios 4:12. ¿Cuál es la labor de aquellos que son espirituales? Como le dimos ahí en Gálatas 6:1. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces para eso es la corrección, para perfeccionar a los santos, para decirle por el camino que no es el correcto. Lo perfecto es esto y esto. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar al hermano, para edificar la iglesia. ¿Para qué? Para que todo marche conforme al plan y al propósito de Dios. Es bien importante e interesante. Sacar lo mejor de él, ¿no? Sacar en el buen sentido de irse por las fortalezas, no por las debilidades. Claro. A lo mejor, vamos a hablar del alcohol, a lo mejor toma mucho, esa es su debilidad, pero hay un corazón dispuesto, entonces vamos a buscar mejor ese corazón
y no estar criticando su forma de beber. Sí, aquí el detalle es que cuando hay un hermano maduro y se hace el compromiso de tratar de ayudar a otro para perfeccionarlo para la obra del ministerio, a veces se tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, y a veces eso nos mueve. No tengo tiempo, yo por qué, no es de mi familia, en fin, argumentos hay muchísimos. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes, en el otro pasaje leímos los que son espirituales, aquí ya nos dice, los que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los que son débiles, ayudarles, no agradándonos a nosotros mismos, no diciendo, tú no puedes ser como yo, mira, yo sí puedo. Pero hubo un tiempo en el que no pudimos, necesitamos que alguien nos echara la mano. Claro. Por eso aquí dice que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de aquellos que somos débiles. Recuerde que la iglesia es como un barco, en los que todos vamos remando, unos le dan más duro, otros le dan más despacio, pero la idea es que el barco no se estanque, que el barco siga caminando. Raúl, antes de comenzar el programa, nos hacía una ilustración de cómo marcha la iglesia. Unos llegan y se tiran al agua y van nadando y van avanzando. Otros van nadando hacia atrás, ¿verdad?, de mariposa. Otros ni siquiera eso, se le cuelgan a uno y lo agarran para que lo remolque, ¿verdad? Y otros vienen de amortito, ¿no? Otros vienen de amortito, ahí nomás llevándola, y otros se ahogan, ¿verdad? Eso no llegaron a ningún lado. Claro. Pero para eso están los fuertes, para eso están los espirituales, para ayudarles a soportar las flaquezas de aquellos, para edificarlos para el cuerpo de Cristo. Esto es lo importante. Y sobre todo porque entendemos que un día alguien también nos ayudó y nosotros servimos por dos razones, una por agradecimiento y otra por amor a Dios. Y bueno, está bien empezar por agradecimiento porque en algún momento todos estuvimos débiles. Y hablo de debilidad porque es el que entra, pero la iglesia va formando o va dando esas bases para fortalecer espiritualmente a la persona, y eso es lo que hay que ir y ofrecerlo a la persona que va llegando, al que está débil. Por eso dice soportarlo, ¿no? A través de esas fortalezas espirituales. Yo creo que aquí radica, Paz, no sé, con tu punto de vista, radica la importancia de la iglesia, ¿no? Yo siempre he dicho que somos un hospital para enfermos espirituales, porque si no estuviéramos enfermos, estaríamos en otro lado, no sé, haciendo cualquier otra cosa, rasgándonos la panza bajo el sol en la playa. Pero sabe que si estamos aquí es porque buscamos esa sanación, buscamos además esa salvación, y lo más importante, buscamos al que todo lo puede y el que todo lo sabe, que es nuestro Creador. Creo que ahí radica la fuerza no fuerza, a lo mejor radica la hermandad de estar en un solo cuerpo en Cristo, ¿no? Sí, aplica en muchos aspectos, aplica el conocimiento de la palabra, la madurez, la sensatez, la obediencia, el amor, muchas cosas que se podrían aplicar, pero aplicar y aún no por pago, porque aquí no se paga, que ese es algo importante, se da porque somos agradecidos por todo lo que Dios ha dado. Pero digo esto porque a lo mejor hay instituciones que pueden ser de ayuda, pero hay instituciones que les pagan y es su trabajo. Sí. No es porque lo sientan, es porque tienen que desempeñar una labor. Pero en la iglesia, como tal, la iglesia es una hermandad de corazones abiertos, ¿no? Claro, Jesús es el ejemplo y él dijo, da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y Raúl tiene razón, incluso hay iglesias en las que primero tienes que aportar algo si quieres que oren por ti. No, la iglesia, como decía Raúl, para mí yo tengo la misma idea, que es un hospital. No solamente para los que vienen enfermos del alma y del espíritu, también los que vienen enfermos físicamente. Claro. Y también es una escuela donde venimos a reeducarnos, a educarnos conforme al plan y al propósito de Dios que está escrito en la palabra. Por eso es bien importante, y decíamos al principio, que nos hicieron la pregunta, bueno, ¿y quiénes son los que pueden ser disciplinados? Todos. Todos sin excepción. Todos, porque todos tenemos una cabeza a quien rendirle cuentas. El único que no tiene que rendirle cuentas es Dios.
porque Jesús siempre estuvo en la obediencia al Padre, incluso hasta su momento final, cuando dijo: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, y si no, Señor, que se haga tu voluntad, siempre en obediencia al Padre. Entonces, en la iglesia también se pueden corregir a los pastores, se pueden corregir a los maestros. Vamos a ver Tito 1, del 10 al 16, para hablar de aquellos falsos maestros que hoy andan deambulando, pero muchísimo. Y se van a ver más todavía. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, de puras cosas de grandeza, de estar en los mejores lugares, de estar los mejor vestidos, para dar una impresión de prosperidad. Vanidades engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y hay bastante. Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses: siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y hoy, con esta doctrina del judaísmo que está tan fuerte metiéndose a la iglesia, aquí nos hace el Tito una advertencia: no atiendas a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué mejor descripción de un falso maestro, de un falso apóstol, de un falso profeta en estos días? Sobre todo, así como se están poniendo las cosas, pues ahora ya cualquiera dice, lo ve como negocio, lo ve como su proyección personal. No, pues lo único que necesito es abrir la boca y a ver qué invento. Déjeme decirle que de esto, dice la Escritura, va a haber mucho profeta falso, mucho maestro que va a buscar, como bien decías y leías, va a buscar lo propio. Yo creo que aquí es donde radica prácticamente la importancia de leer la Biblia, radica la importancia de entender qué es una iglesia, porque la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, los seres humanos, que al final formamos precisamente esa comunidad para que entre todos, dice la palabra, nos soportemos unos a otros y nos amemos en el amor a Cristo. Okay. Entonces, tenemos que tener en la iglesia mucho cuidado con aquellos maestros. La pregunta es cómo saber cuando alguien me está mintiendo. Digo, a lo mejor soy muy obvio, pero no sé, me pongo en el papel de alguien que esté ahorita viéndonos y que diga, bueno, decirlo es fácil, pero ¿cómo detectarlos? Bueno, aquí en lo que leímos nos da ideas. ¿Okay? Lo que dicen es para su propio beneficio. Lo volvemos a leer. Pero en ese afán que de repente dicen, no, espérate, es para Dios, pero yo soy el tesorero, yo soy el que administro, ¿no? Porque la gente se engañada. Claro, ¿cómo detectar? Ya lo leímos, lo vamos a volver a leer en Tito 1, del 10 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, que hablan de pura vanidad: tú vas a ser rico, tú vas a ser empresario, tú vas a prosperar. Dios me dijo que te dijera que yo a través de mí saco la varita mágica y mañana tú ya no tienes problemas. Y ya eres empresario y todo. Primero te levanto el ego con cosas vanidosas, engañándote, y después te dejo caer, ¿verdad?,
El Señor me dijo que tienen que dar tanto, hasta me dio la cantidad. Sí, y bueno, yo sé cómo está la situación, entonces te la doy en abonos para que la vayas dándole semanalmente. Y si no pasa nada, ¿sabes qué te van a decir? Te falta fe. Te falta fe, es que no lo hiciste con la fe que debías de haberlo hecho. Es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. En tu tiempo no le ganamos una. A lo mejor estás en pecado y ahí te la van barajeando, ¿no? Y al final termino creyendo que efectivamente, no, porque dígame quién está libre de pecado, nadie. Por eso dice aquí Tito, si continuamos leyendo, dice, a los cuales es preciso taparles la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En otras palabras, falsa doctrina, cosas que no convienen, que se hacen para sacar algo personal, como decía Raúl, que aquí la palabra es bien clara, dice, para ganancia deshonesta. Dice, y uno de sus propios profetas les dijo, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosas. Y este testimonio es verdadero. Está afirmando que lo que está diciendo es verdad. Por tanto, dice, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, si no estaban haciendo las cosas bien, me estaban enseñando falsa doctrina. Dice, tápale la boca, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, para que vuelvan a la sana doctrina. Hay mucha gente que no está de acuerdo con muchos que predican prosperidad o iglesias que se están levantando hoy emergentes, como se les está etiquetando. Pero cuando uno se da cuenta de estas actitudes, dice, oye, repréndelo. Pero para eso tú tienes que conocer la palabra, para decirle, usted está haciendo mal esto y esto, porque la palabra de Dios dice esto y esto. Pero ya ves que luego te dicen, espérate, el pastor no se equivoca y el pastor, Dios me lo dijo, así que tú no tienes derecho a réplica ni tampoco te puedes poner, porque es tu autoridad. Y como es tu autoridad, entonces ya no tienes que cuestionarlo. No, pero uno cuando lee la palabra, en el libro de Samuel dice, hablando de David, los problemas que traía con el rey Saúl, porque lo quería matar, porque no le gustaba que aplaudieran más a David que al mismo propio rey. Sí, ahí veo que y le estaba quitando 2 o 3 ocasiones rey David lo tuvo en sus manos para matarlo, uno en la cueva de Adulán, otra cuando el Señor le durmió a Abner y a todo el ejército y llegó con él hasta donde estaba y le quitó la lanza y la botella de agua que llevaba. Pero siempre él dijo, Dios me libre de tocar al ungido del Señor. Entonces, cuando pasa esto y alguien se levanta y le quiere decir, oye, espera, lo que estás haciendo no es correcto, porque lo que estás enseñando es para una ganancia deshonesta, no estás dando de gracia lo que Dios te está dando de gracia. Y doy testimonio verdadero, y dice, repréndelos duramente, no con lo que tú creas, sino con lo que la palabra de Dios dice. Entonces nos vamos a la palabra para exponerle lo que tú dijiste contra lo que es la palabra, no hay coherencia. Entonces seguimos leyendo, dice, no atendiendo a fábulas judaicas o a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada es puro, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, no hay nada que les mueva, ellos creen que lo que están haciendo es correcto. Pero cierra Tito diciendo, profesan conocer a Dios porque hablan de Dios, claro, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, esto quiere decir que mis palabras no son coherentes con mis actos. Claro. Que un pastor, o un hermano, o un líder, o como usted le quiera llamar, se va a ver por lo que dice y por lo que hace. Claro. A eso queremos llegar. Por sus frutos los conoceréis. Si en la iglesia dicen que todo el mundo va a ser rico este año, que todo el mundo va a ser empresario este año, pues qué bueno, pero hay que verlo. Yo le puedo decir,
con toda seguridad, porque tengo familia en este tipo de iglesias. Tengo un sobrino que se ha desgastado físicamente compartiendo el Evangelio. Ahorita lo tienen allá en Veracruz. Tiene 25 años ahí. Tiene 25 años haciendo tamales para la iglesia. Tiene 25 años sembrando para la iglesia. Tiene 25 años pactando para la iglesia. Tiene 25 años esperando su prosperidad y no ha podido sacar ni las escrituras de su casa. Wow. Sí, sí, sí. Y muy seguramente le han dicho todavía no es tu tiempo, dale más, sigue adelante. No, incluso él en su casa tenía una célula, le llaman ellos casas de paz, con 40, 50 gentes. Y no es de, como dice la palabra, que el obrero es digno de su salario, es de ahí. No, todas las casas que se hacen, todo lo que se recoge, va a un solo lugar. Va centralizado. Por eso yo siempre digo, dos cosas que podemos agregar a lo que dice Tito aquí. Fíjate si los que dirigen prosperan o prospera toda la iglesia. Si toda la iglesia prospera, como dicen, mañana vas a ser empresario, vas a tener 10 empresas, vas a ser millonario, no te salgas de ahí, claro. Sigue ahí. Pero si ves que toda la iglesia no prospera, y solamente los de adelante los ves que tienen buenos carros, mejores lugares, tienen hasta aviones, oye, pues dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y por otro lado, el Evangelio no está en venta. Claro. Jesús no está en venta. Llegará un día en que, bueno, cada quien va a dar cuenta de sus acciones. Y no lo hacemos para señalar a alguien en específico. Lo hacemos porque estamos hablando de la disciplina. Y qué triste es que cuando hay alguien con liderazgo, vamos a llamarlo así, no haya nadie que le pueda poner el dedo y señalarlo. Y como tú decías, y más si es de la familia, ¿no? O si no es más que es el cuate del cuate, es el brother, como dicen, ¿no? Está dentro del círculo íntimo de lo más alto de la iglesia. Pero mire qué nos dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 1:20, hablando de los que no mantienen la buena conducta de la fe. Dice, debo leer desde el 18 para entender el contexto. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí ya se puso la cosa un poco más difícil, ¿verdad? Claro. Un poco más tensa. Vamos a ver ahora qué dice segunda de Timoteo 2, 17 y 18. Dice, su palabra carcomerá como la gangrena, o sea, te perjudicará interiormente, de los cuales son, vuelve a nombrar a Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Y verso 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para la honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí vemos un ejemplo de corrección, de disciplina para los falsos maestros. Cuando hablamos de falsos maestros, estamos hablando de los que dirigen, puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser el pastor, puede ser evangelista, cualquiera que tiene un lugar de posición de autoridad en la iglesia. Entonces, todos podemos ser disciplinados. Y vemos ejemplos en la vida común.
porque tenemos que estar con los ojos y con el espíritu abierto a lo que se mueve en las diversas iglesias. Y hay iglesias que por su magnitud, por su crecimiento, por la cantidad de gente que tienen, muchas veces no se dan cuenta que los ojos de medio mundo están a ver qué pasa ahí. Claro. Y tenemos un ejemplo del pastor Maldonado, sin tratar de señalarlo porque no es nuestra función, ni mucho menos, al contrario, hablamos por cada uno de ellos. Pero se atreven a decir a través de los canales de televisión que ahí es primero el dinero y después lo demás. Qué triste es escuchar eso. Ver que su matrimonio por diferencias de dinero se desbarató y no hubo ninguna corrección para ellos, no hubo ninguna disciplina, no fueron con ningún pastor, no fueron con ningún profeta de ellos, o cuando menos se sentaron ahí, como ellos lo hacen con el que no está bien, lo disciplinan, te vas un año a la banca y tú aquí no participas en nada. A ellos, ¿quién los disciplinó? Nadie. Hoy se rompió el matrimonio, se jalaron el chongo, dijeron que se dividieron por las propiedades que había, y la esposa a los 2 o 3 días ya estaba rentando una parte de un hotel y haciendo su iglesia. Y ahí van todas las mujeres, muchas de ellas atrás. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a vivir de esa manera. Entonces, tenemos que tener cuidado de todos estos falsos maestros. Por eso es que en la iglesia todos podemos ser corregidos. Y para los maestros, para los pastores, dice, háblales fuerte y tápales la boca. O sea, decirles que lo que están haciendo no es correcto. Basado en la Biblia. Claro. Por eso es que en una iglesia el pastor no se rige solo, hay un concilio, hay unos ancianos que es lo que los que lo moderan, si podemos llamarle así, y también los que pueden tener en un momento dado la autoridad de decirle, pastor, queremos hablar, los que servimos juntamente con usted, los ancianos de la iglesia, el concilio de la iglesia, pensamos que lo que usted está haciendo aquí y aquí y aquí no está bien porque Dios dice esto y esto. Sobre todo tomando en consideración, para saber si estás de acuerdo, que tanto el pastor, el dirigente, esos son hombres, son seres humanos, Claro. Nadie dijo, por el amor de Dios, que los pastores o los líderes son irreprensibles, que son intocables, no, nada de esto, al contrario, son hombres de carne y hueso como usted y yo, por lo tanto estamos propensos a fallar y no estamos dirigiendo a nadie, solamente yo le digo muy en lo particular, yo como hombre peco y yo como hombre puedo errar en una decisión mal tomada. Pero ¿sabe cuál es la gran esperanza y el gran camino? Que está la Escritura ahí para leerla, está aquí este libro para consultarlo y qué mejor que Dios sea el que nos guíe. Y en ese camino pues nos vamos a equivocar, entonces le estamos diciendo a usted que hay gente que se equivoca y puede ser cualquier líder, cualquier pastor, cualquier sacerdote. Claro. Por eso nuestra norma de fe y conducta es la palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por muy oscuro que andemos, por muchas tinieblas que andemos, la palabra siempre será una luz. Una luz, y yo creo que como iglesia lo sabemos, ¿no? Claro. Lo sentimos, vamos. No hay, fíjate que me estoy contestando la pregunta que mandé al aire. ¿Cómo darse cuenta? Mire, lo puede sentir, lo puede palpar cuando alguien, usted sabe, habla y uno no es que sea muy erudito en la materia, pero uno sabe cuando está mintiendo, uno sabe cuando no le ven a los ojos, uno sabe cuando están escondiendo la mano o la mirada. Hay tantas formas de saber cuando el hombre miente. Claro, la Biblia dice que nuestro espíritu da testimonio al espíritu de Dios. Así es. Hay gente que tú la ves, se para, predica y todo, y a ti te inquieta. Y otra que me hizo la mañana alegre, pero no pasó de eso, o sea, me divirtió, me hizo reír, y bueno, como show y como buena diversión estuvo bien,
me pasé 2 horas riéndome. Un rato feliz. Un rato feliz, pero es eso, es un rato feliz. Salió, a lo mejor no igual, salió peor porque salió con más dudas, o entendió que Jesús es mi cuate y que le puedo hablar como yo quiera, a la hora que yo quiera, en el aspecto de cuate, de amigo, de brother. ¿Y sabe qué? Estamos mal encausados porque ya no hay ese respeto a un ser supremo, a un ser superior que es nuestro Dios en todas sus facetas, en todos sus tiempos, ¿no? Amén. Hay otra clase de hermanos, los hermanos que son facciosos dentro de la iglesia. De la iglesia, sí, no podía faltar. Dice Tito, volvemos con Tito, capítulo 3, verso del 8 al 11, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, y que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías que son contenciosas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y son sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahí estaba la respuesta. Y 11, sabiendo que el que tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Estos son aquellos facciosos, aquellos que causan divisiones, que sufren las disputas inútiles, que son, como dice aquí, sin provecho, que solamente a veces tratan de desestabilizar a la iglesia. Son personas que dicen que tenemos que ser amonestados, y si no se corrigen deben de ser rechazados, evitados, apartarnos de ellos de manera personal, ni aún social ni espiritual. Romanos 16, 17 nos amplía un poquito esta parte de estos facciosos. Dice, mas os ruego, hermanos, que nos fijéis. Aquí hay una alerta, ¿verdad? Alerta. Mas os ruego, hermanos, que nos fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros hemos aprendido, y que os apartéis de ellos definitivamente. Sí, yo siempre he dicho que sigo sosteniendo que cuando está uno en la palabra de Dios y vamos aprendiendo, dice que la palabra nos va haciendo libres, pero también nos va haciendo selectivos. Mire, selectivos no quiere decir que seamos racistas o que etiquetemos a la gente. Cuando uno es selectivo es porque usted ya no va a escuchar cosas que no le edifiquen. Usted ya no va a escuchar chisme, usted ya no va a escuchar mentiras, usted ya no va a andar con gente de doble cara, usted obviamente se va a retirar de los vicios, ya no va a andar con gente viciosa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo selectivos porque ya entendimos que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu tienen que ser alimentados para edificar la vida a través de la palabra. Mucha gente no ha entendido esta parte y dice, yo así soy y yo me junto con quien quiera a la hora que quiera porque esa es mi vida y yo decido qué hacer con mi vida. Lo he escuchado porque yo lo he escuchado muchas veces, pero quiero decir, como le digo al pastor, ahí que hacemos nada, pues ni cómo ayudarlo, ¿va? Ya se le dio consejo, ya se le dio instrucción, ya se le dio camino, y bueno, pues como dice ahí, ya pasó a otro nivel, ¿no? Pasó a otro nivel donde... De rebeldía. De rebeldía. Por eso la palabra siempre tiene tema para todo. Sí, hombre. Dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo tengo que buscar a alguien que cuando yo platique con él me edifique. Claro, porque que aprendamos algo, ¿no? Voy a platicar con otro que le gusta el chisme, pues ¿qué me va a edificar? Pues te va a enseñar el chisme, ¿no? Sí, el detalle es ese, que a veces nos enganchamos
Con estos Sí. que causan divisiones y tropiezos, dice, en contra de la doctrina que hemos obtenido. ¿Qué hemos obtenido? El detalle aquí de las divisiones, que es algo que mucha gente no ha meditado, es que ese es un principio directamente del diablo. El diablo, cuando fue desechado por causar división en el cielo, lo echaron para acá. Y los que están dentro de la iglesia y son facciosos y dividen una iglesia y sacan gente de una iglesia, están usando el mismo propósito y la misma temática que Satanás hizo en contra de Dios. Y ya sabes que cuando alguien se va de la iglesia, nunca visitó a nadie, pero cuando se va de la iglesia visita a todo el mundo para llevarlo a otro lado donde se fue. Sí. Es triste porque no entienden que están usando un principio que el mismo diablo usó. Y es triste. ¿Por qué es triste? Porque los amamos. Y nosotros siempre hemos sido de la convicción. Si tú no quieres estar en la iglesia por cualquier circunstancia que sea, ven, platícalo con nosotros, oramos por ti, te bendecimos y te pedimos que salgas de ahí y te insertes en otra parte del cuerpo de Cristo donde creas que te sientas bien. Pero con la advertencia de que no estés buscando una iglesia perfecta, porque nunca la vas a encontrar. No te vas a hallar en esta iglesia, no te vas a hallar en la que sigue, no te vas a hallar en la otra, no te vas a hallar en la otra, no te vas a hallar en la otra. Y muchos llegan hasta la conclusión de hacer su propia iglesia. Y cuando ven que no es fácil su propia iglesia, deciden cerrarla, pues ahí es donde ya no tienen opción para ningún otro lado. Y entonces dicen, no, yo ya me quedo en mi casa, yo aquí en mi casa leo y aquí en mi casa oro. Cosa que tampoco es correcta. Claro. Quiero yo comentar más que efectivamente cuando esto sucede, muchas veces nosotros somos el propio cúmulo de ideas que nos llevan a caminos diferentes. Cuando hay divisionismo dentro de la iglesia es porque hay maldad. Y acuérdense que Satanás, que era un ángel hermoso y además era adorador de Dios, fue en esa rebeldía que se abrió, como ya bien lo dijo el pastor, se abrió, quiso hacer su revolución y fue expulsado. Hay veces, no va a creer, que es tan difícil la situación del ser humano que nos vemos muchas veces entre la espalda y la pared qué hacer. Y ahora hay gente que llega inclusive a buscar quebrantar totalmente todos los principios de la iglesia porque ahí trae coraje o porque trae reseña o porque mire, ¿sabe qué? Solamente la vida lo ha maltratado tanto que anda buscando quién se la pague. ¿Quién se la hizo? ¿Quién se la hizo? Pues ya se la hicieron, pero ahora quién se la pague. Y sabe, entendemos ese proceder y por eso nos recurrimos a la Biblia, porque la palabra es la que transforma, no es el ser humano. Tal vez nosotros tenemos una misión que hacer y es tener eso, tener la paciencia, tener la templanza, tener todo lo que ya se mencionó. Pero déjeme decirle que de humano a humano nada sucede. Sucede porque el Espíritu Santo es el que nos transforma a través de la palabra. Así que yo creo, muy en lo particular, que si usted y yo, como lo hemos hecho, nos dejamos moldear a través de la palabra, entonces la iglesia empieza a caminar en ese andar de Jesús para darle honra y gloria. Ok, vamos a ver el último caso, ¿Ok? de los hermanos que conocemos que viven inmoralmente. Claro, y es general, no estamos hablando de nadie. Hago la hincapié porque Un detalle se sienta lo mismo, ¿no? tremendo. Dice, hablando de los hermanos que tienen algún detalle que son inmorales, para ser más claros, que viven en adulterio, que viven en fornicación. La palabra habla duro a estos y hay que exhortarlos, como hemos dicho, con paciencia, con doctrina, con amor, con la palabra. Dice 1 Corintios 5, del 1 al 3. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínate.
Hay O sea, tal que caso, hay un grado muy un grande. grado fuerte Fuerte. dentro de la iglesia que ni aún se nombra a aquellos que no conocen a Dios. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es lo que te iba a decir, tiene que ser algo Tremendo. más allá todavía que una infidelidad, más allá de una Dice, relación. y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberían más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción? Ciertamente, si yo como ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. Verso 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Brincamos al verso 11, 1 Corintios 5, verso 11. Dice, más bien os escribí que no nos juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comas, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera y no juzgáis vosotros a los que están adentro. Que ese es el problema, ¿no? Verso 13, porque los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow, este es un caso serio. Son casos serios, sí. ¿Existen en la iglesia? Sí. Sí existen. Yo me acuerdo de un pasaje, si me permiten, yo me acuerdo de un pasaje donde había un hermano que le decía a un pastor, ya hablé con mi mujer, que era su esposa, y ya hablé con mi ex esposa. Y lo único que quiero es que me dé autorización para poder vivir con las dos en el mismo techo. Imagínense. Y cualquiera diría, es una broma. No, sucedió. Él quería estar con dos mujeres, pero eso sí, con el permiso del pastor y la bendición, ¿no? Porque déjeme comentarle que el problema es que muchas veces creen que lo que están haciendo está dentro del orden de Dios y que no es pecado, es un derecho que ellos tienen. ¿Cuántas familias tenemos dentro de la iglesia que no son casados? Que así llegaron al Señor y la palabra dice que así los acerquemos, pero también nos dice que les enseñemos a corregir su vida para que estén bien delante del Señor. Muchas parejas que no son casados, viven juntos, tienen familia, tienen hijos, pero nunca se han casado. ¿Qué es lo que nosotros les tenemos que decir? Que se casen para que su vida que lo hagan en el orden de Dios. Porque si no estás casado, estás en fornicación. Así de sencillo. Y sobre todo un mundo como hoy que dice, no, pues primero vamos a ver si funciona, pues bien, bueno, y si no, pues cada quien por su lado. Sí, eso dice el diablo, pero Dios dice otra cosa. Claro. Que el pacto que se hizo es hasta la muerte. Y alguien un día comentó en forma de broma, ¿no? Dice, mire, cuando yo me casé, el pastor me dijo, ¿juras amarla hasta la muerte? Y yo dije, sí. Yo la voy a amar hasta que se muera, hasta la muerte. Pero mientras yo hago lo que quiera. Pero sabe, bien sabe. Sí, no. Es que cada quien habla de acuerdo a como si quiere justificar, ¿no? Exactamente. Conocí a otra persona, déjeme decirle, conocí a otra persona que decía, la Biblia lo dice, si David tenía y Salomón tantas mujeres, yo también puedo tenerlo y estoy haciendo lo que la Biblia dice. Claro, él lo acomodó a su manera. En este tiempo de hoy no es lo mismo que los tiempos de hace 1500, 1900 años, ¿verdad? En la época de Jesús las cosas eran diferentes, en la época de Abraham las cosas eran diferentes. Pero ¿qué cree? Cuando hablamos y queremos que la iglesia se convierta en algo personal, pues hacemos las cosas a nuestra manera. Todo esto solamente lo decimos, ¿sabe con qué finalidad? Para ir viendo cómo la misma problemática de una iglesia no son las paredes, son las personas que estamos intentando avanzar. Como ya lo dijimos, hay unas que avanzan a paso firme, pero hay otras que están trasquiladeando de un lado a otro, y eso es donde tenemos que ponernos en las manos de Dios, del Espíritu Santo, para que todos, desde el pastor hasta el que hace el aseo del baño,
recibamos esa instrucción, esa guía para decirle al Señor, Señor, solamente tú eres quien puede hacer que esto funcione. Ok, quiero leer dos pasajes para terminar. ¿Entenderán exactamente? El Salmo 19, 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Yo me pregunto igual, ¿quién podrá entender mis propios errores? Solamente yo. Porque los conoce uno. Por eso aquí el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, de aquellos errores que tenemos dentro y que no nos damos cuenta. A veces tiene que venir otra persona y señalarnos nuestro error. Por eso aquí dice, líbrame de los que me son ocultos, de los que no percibo, pero que lo estoy haciendo. Y es un error. Y tiene que venir alguien a señalarme o a corregirme, o a exhortarme con amor, con paciencia, con doctrina, para que me caiga el 20, como decimos popularmente. Y las consecuencias pueden ser lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10 y verso 8. Dice, el que hiciere hoyo, caerá en él. Uno mismo, como dice, uno mismo cava su propia tumba, ¿no? Y el que aportillar el vallado, lo morderá la serpiente. En la iglesia donde estamos trabajando ayer, terminamos con un estudio que se llama Reedificando los muros, hablando de todo el libro del capítulo 8, 9, 12 del libro de Nehemías, de cómo fue a reconstruir todos los muros de la ciudad que había sido quemada y todas las puertas que hablan de la vida de un creyente. Y decimos que cuando nuestros muros, que son símbolo de protección para una invasión de un enemigo, están intactos y tienes los atalayes y tienes la gente de oración y los vigías, no tienes problema porque el enemigo no se va a acercar. Pero aquí nos dice que el que cava hoyo en él mismo cae, y el que aportillar el vallado lo morderá la serpiente. El que le haga un hoyo está abriendo la puerta al enemigo, dándole el derecho legal para que venga a perjudicarnos. Porque dice que el que aportillar, el que hiciera un hoyo al vallado, una cuarteadura, lo morderá la serpiente. ¿Y usted sabe quién es la serpiente? Y no es cualquier serpiente, es una serpiente antigua, muy astuta. Y yo siempre hago un comparativo irrisorio muchas veces. Yo digo, en el principio era una serpiente. La Biblia dice la serpiente antigua en el Génesis, pero cuando te vas hasta el final de la Biblia, el libro de Apocalipsis, ya dice que es el dragón. Se han comido tantos cristianos que ya creció, se hizo como un dragón y está gordo. Hizo su metamorfosis con todos los que se logró llevar a través del engaño. Por eso es que la disciplina en la iglesia es necesaria. La palabra de Dios dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Así es. Déjese querer, ¿no? Pero no te disciplina porque sea mala onda, como se dice, te disciplina porque te ama. Y creo que todos necesitamos disciplina. Claro. Yo primero. No, pues nosotros vamos por delante. Acuérdense que como padres, como madres, si el hijo está mal, ¿qué hace? Lo corrige porque lo ama. Recuerde esto, porque en la iglesia, hablamos de cualquier iglesia, ya usted decidirá en dónde va y con quién está. Pero yo creo que la primera intención de toda iglesia es que seamos sanos, que busquemos de Dios, que en el camino las cosas de repente toman otro rumbo, es otra cosa, pero usted lea la Biblia, aprenda de ella, sea libre y usted solo va a ver cómo Dios y el Espíritu Santo nos redarguye para decir esto es del hombre y esto es de Dios. Sí, la Biblia dice, se me fue la idea, hablando de la disciplina, dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaron mientras estuvieron vivos. ¿Cuánto más no nos va a disciplinar nuestro Padre Celestial que nos ama y que nos ama celosamente? No nos quiere compartir con nadie más, no quiere que nadie más venga, nos derribe, nos malinforme, sino Él quiere que nos edifiquemos en la palabra. Que la palabra sea nuestra norma de conducta, que sea nuestro manual, que sea donde vamos a buscar la respuesta. Por eso le decimos, lea la Biblia. Y no hay mejor enseñanza que cuando usted lee la Biblia y
y Dios le hable. Amén, así es. Gracias por estar con nosotros, como siempre, a nosotros es un grato de veras momento porque compartimos la palabra y acuérdense, aprendemos juntos. Lo esperamos próximo sábado, 6 de la tarde, aquí nos vemos. Esta es nuestra cita, buscando una respuesta. Escríbanos, hagan sus preguntas, ahí estará el pastor, estará su servidor, contestándole y dándole gracias a Dios porque cada duda dispersa, cada duda que se quite es un paso para aprender de la palabra, ¿verdad? Nos despedimos, Paz.